Pues muchísimas gracias. Veo que sois igual de optimistas que nosotros, porque efectivamente ese es el reto a nivel nacional y también es el reto a nivel andaluz. Buenas tardes o buenas noches ya. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí, verdaderamente abarrotando la sala. Y creo que eso es un signo verdaderamente notable de lo que es el momento actual, de lo que significa el momento de repolitización de la sociedad. Y la verdad es que a mí este tipo de actos pues me dan mucha fuerza personalmente. Creo que a Izquierda Unida le dan muchísima fuerza, al menos así lo siento como militante de esta organización. Y además porque sabemos que si miramos a nuestro alrededor encontramos gente con la que tenemos diferencias, pero que por lo general estamos de acuerdo en los propósitos fundamentales, en la necesidad de construir un nuevo modelo de sociedad. Y también es verdad que nos encontramos ante unas circunstancias pues apasionante, un año apasionante en el que tenemos una oportunidad histórica y en la que creo que está por nuestra labor la posibilidad de alcanzarlo. Además me consta que si estamos aquí es porque compartimos esos principios para transformar la sociedad, y además estoy convencido de que no vais a hacer como los militantes y diputados del Partido Popular que abandonan el hemiciclo cuando hablan otras fuerzas políticas como es Izquierda Unida o el resto. Yo tengo la convicción de que las batallas políticas no son solo batallas electorales, son sobre todo batallas culturales. Tienen que ver con la discusión ideológica, tienen que ver con la discusión sobre las formas de entender la sociedad, tiene que ver con esa forma de impregnar la ideología, es decir, la concepción del mundo que cada uno de nosotros tiene y tenemos. Y por eso ver esta sala tan llena es verdaderamente excitante. Yo recuerdo que allá por el año 2006 algunos economistas intentamos organizar varias sesiones de charlas sobre la vivienda. Constatábamos que los jóvenes no teníamos fácil acceso a la vivienda, más bien diría imposible acceso a la vivienda, y hicimos una serie de sesiones informativas para hacer pedagogía. Eran otros tiempos, entonces hubo en aquella sesión una especie de fracaso o de frustración porque había más ponentes que público escuchando, y eso es grave porque el único que estaba de público era yo, y eso es ciertamente el signo de un tiempo que ha pasado. Solo tenéis que ver esta sala para ver cómo efectivamente esa reflexión necesaria y esa inquietud por la política está creciendo, y eso es una muy buena noticia. Permitidme una digresión teórico-política con respecto a esto que estoy comentando, sobre qué es la política y quién se encarga de la política, porque creo que es una de las preguntas fundamentales: si se va a encargar de la política una minoría de la población o si nos vamos a encargar de la política la mayoría de los ciudadanos. Al final lo que tenemos que entender es que la política no es algo que se haga solo en el Congreso o en el Senado o en las instituciones públicas. La política es lo que hacemos hoy también aquí, reflexionando, lo que se hace en las asociaciones de vecinos, lo que se hace paralizando un desahucio, lo que se hace en una movilización, todo aquello que tenga que ver con cómo se transforma la sociedad y que caminemos hacia un modelo de sociedad es esencialmente político. Y en realidad este debate viene de largo. Recordarán aquellos que hayan estudiado la antigüedad griega que este debate viene de Sócrates y Protágoras. Sócrates pensaba que la política estaba excluida solo para una minoría de la población, los más ricos. Consideraba que la gran masa de la población no tenía capacidad para tomar decisiones políticas aceptadas y aceptables, y por esa razón decía, solo aquellos que tenían ocio podían desarrollar habilidades políticas y solo aquellos debían tomar, por lo tanto, las decisiones. Curiosamente coincidía con los aristócratas. Protágoras consideraba que la política era algo como el lenguaje o el habla materna. Todos nacemos con la capacidad de hacerlo, pero tenemos también la capacidad de desarrollarlo. De esta derivación, de este debate histórico, surge varios enfoques de la política. Uno es aquel que considera que la mayoría de la población somos ineptos, analfabetos y no tenemos capacidad para tomar buenas decisiones, y que por lo tanto las decisiones tienen que estar circunscritas a una pequeña parte de la población. De esa filosofía elitista nace, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Es una entidad independiente que gestiona el dinero, que imprime dinero con todo lo que eso significa, que es esencialmente poder, y sin embargo es una entidad antidemocrática. Os pongo un ejemplo. Draghi vino al Congreso hace 2 años, creo recordar, y vino
sin periodistas, sin taquígrafos, pusieron inhibidores para que no funcionaran los teléfonos móviles, quitaron la wifi a puerta cerrada, lo normal en una democracia. Y Draghi se ofendió mucho cuando nosotros hicimos nuestra intervención por el grupo de Izquierda Unida, yo era el portavoz entonces, porque nosotros le retiramos la legitimidad, le dijimos: usted no ha sido elegido directamente por la gente, así que no puede venir a darnos lecciones, porque nosotros, aunque sea a través de una ley electoral profundamente injusta, todos los que estamos aquí somos personas elegidas democráticamente a través de procedimientos democráticos. Se ofendió mucho porque él tenía la visión de que él era el profesor y todos los demás eran los alumnos, pero claro, qué paradoja, porque a él no lo había elegido efectivamente nadie y sin embargo tenía mayor capacidad para decidir qué va a ser de nuestra vida que los propios diputados que estábamos allí presentes, muchos de los cuales, por cierto, lo único que hicieron fue arrodillarse ante las palabras de Draghi y pedirle por favor que se comportara mejor con España. Estamos ante un problema fundamentalmente democrático que tiene que ver con quién toma las decisiones y en nombre de quién lo hace. Nosotros pensamos, sin embargo, que la política es algo que hacemos el pueblo, que hacemos las gentes trabajadoras, que hacemos los ciudadanos y las ciudadanas, y que todos estamos capacitados y todas para hacerlo. Por eso tenemos nuestra perspectiva diferente y sabemos que enfrentamos una encrucijada. Es un momento histórico inédito. Vamos a tener que elegir entre un cruce de caminos y elegir un camino que queremos tomar como sociedad. Por eso tenemos que aceptar en primer lugar que la derecha económica y política ya tiene claro hacia dónde va. Tiene claro que va a construir un modelo de sociedad profundamente regresivo, donde le sobra la educación pública, la sanidad pública, donde le sobran los derechos sociales conquistados por generaciones precedentes a la mía, por ejemplo. Y en realidad eso ya empezó hace mucho tiempo. Por lo tanto, no se trata de elegir entre proceso constituyente que propone la izquierda y quedarnos como estábamos. No. En realidad se trata de elegir entre qué tipo de proceso constituyente, si el modelo al que va el Partido Popular o el modelo que se postula desde la izquierda. El Partido Popular lo sabe. Sabe que ya no puede convencer. Solo hay que ver cómo se comportan, intentándonos vender que estamos ante un proceso de recuperación económica, que estamos ante un nuevo milagro económico, pero saben que eso ya no tiene sentido, que ya nadie se cree esas cuestiones, que los relatos se han roto, y al romperse los relatos la gente no se los cree, no les creemos al Partido Popular. Y como sabe eso, aprueba leyes profundamente regresivas, la ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento civil, el Código Penal endurecido junto con el Partido Socialista, que son herramientas que sirven para lo que no consiguen con los argumentos, conseguirlos por la vía de la fuerza. Hace mucho tiempo que en este país no se veían a tantos sindicalistas pasar por los juzgados. Hace mucho, mucho tiempo, por participar en manifestaciones, concentraciones, en piquetes o huelgas generales. Por esas razones, por luchar por con unos derechos que nos están arrasando, hay más de 300 sindicalistas en este momento en procesos administrativos o penales como consecuencia de la aplicación de leyes que ahora se están endureciendo. Saben que lo que no pueden convencer lo tienen que obtener por la vía de la fuerza, porque la herramienta de la derecha siempre es el miedo. El miedo. Por eso tenemos que volver también a reclamar la política, pero la política con mayúsculas, la política en sentido noble, la política también que tiene ese hilo también en la antigüedad griega. Los griegos también decían que aquellos que no se preocupaban de los asuntos públicos, de los asuntos comunes, que no iban a las asambleas, sino que se quedaban en sus vidas privadas, refugiándose en sus casas y sus vidas íntimas, se estaban entregando a la idocia. La idocia es una palabra de la que procede nuestra actual palabra idiota. Es decir, los griegos decían que aquellos y aquellas que se dedicaban solo a su vida privada y no salían a preocuparse por lo público y por lo común eran idiotas. Por eso es fácil ver un hilo que conduce desde esa visión elitista de Aristóteles hasta María Dolores de Cospedal y el señor Rajoy. Evidentemente, con perdón... Evidentemente, con todo el perdón para Aristóteles, como podéis entender, pero sí que hay un hilo que dice algo así como: no te preocupes por la política, quédate en tu casa que ya nos ocuparemos de la política, una minoría de la población que decidirá por ti.
Y cuando no hacen una ley electoral tramposa como querían hacer con la ley de los alcaldes o como hicieron efectivamente en Castilla-La Mancha, pues incrementan los procesos de represión administrativa, las multas físicas, las palizas que da en muchos casos la Fuerza de Seguridad del Estado en las manifestaciones o directamente en pasar por los juzgados, que en última instancia lo que genera es miedo. A Cayo Lara, a José Luis Centella y a mí, un sindicato policial nos denunció ante el Tribunal Supremo porque decía que habíamos ofendido a la policía al decir que tenía infiltrados en las manifestaciones. Es algo que nadie sabe. Es algo que nadie sabe porque nadie ha visto el que yo soy compañero coño ni nada de esto. Pero claro, es evidente que ese sindicato conservador no tenía como objetivo meternos en la cárcel a nosotros porque iba a ser imposible que eso saliera adelante. El objetivo era mandaros un mensaje a todos los demás y deciros, si salís a la calle igual tenéis que pasar por un juicio por meteros en política. Por eso el objetivo del Partido Popular, cuando incrementa la dureza de las penas y cuando actúa contra la movilización pacífica, en este caso con ayuda del Partido Socialista en el endurecimiento del Código Penal, es el mismo mensaje, es convertíos en idiotas, dejando las políticas a unos pocos. Y después de tanto tiempo de sacrificios para la mayoría social, no para toda la población, de austeridad, de recortes en sanidad, en educación, siguen insistiendo con la misma receta, porque su objetivo es claro, su objetivo es construir un nuevo modelo de sociedad, y en ese modelo de sociedad los hospitales estarán privatizados y serán propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Y en ese modelo de sociedad los trabajos indefinidos serán pura nostalgia, porque tendremos que acostumbrarnos a trabajos de contrato basura, trabajos por horas, y tendremos que acostumbrarnos a vivir a salto de mata, enganchando un contrato con otro para poder llegar a fin de mes. Esta realidad que ya existe se generalizará si se siguen aplicando las políticas de recortes del Partido Popular, Partido Socialista, que también lo hizo mientras gobernó, y en definitiva a instancias de la Troika. Y ellos saben que la batalla ideológica es fundamental, por eso yo siempre me centro en esta cuestión. Es muy importante la batalla de las ideas, porque sus relatos han fracasado y es el momento de convencer nosotros con los relatos adecuados. Voy a poner un ejemplo, además aquí hay mucha gente joven. A mi generación, y además Miguel Ángel lo decía al principio, a mi generación nos vendieron un relato, nos dijeron estudia primaria, secundaria, ve a la universidad, estudia idiomas, porque si sigues este camino finalmente tendrás un trabajo. Al principio será precario, pero finalmente podrás consolidar tu situación laboral y podrás tener acceso a la vivienda, quizás con un préstamo a 30, 40 años, pero tarde o temprano podrás tener un espacio habitacional. Y el dispositivo ideológico que se encendía, que era lo más importante, era vivirás mejor que tus padres. Y eso era lo que narcotizaba una sociedad entera. Y sin embargo eso ya no se lo cree absolutamente nadie, porque hemos constatado que no solo no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que repetimos lo que hicieron nuestros abuelos, emigrar por razones económicas de nuestro país. Y hemos constatado también que una minoría social, los ricos, los de arriba, el 1%, da igual la forma en la que los llamemos, pero sabemos que se trata de esas grandes fortunas y esas grandes empresas, no han padecido la crisis. Han utilizado la crisis como un mecanismo para enriquecerse aún más. Han utilizado el Estado a su favor. Porque en este escenario donde, como decía Rosalía, vivimos un momento de emergencia social, donde la gente no puede encender la luz, donde no puede calentar su hogar, donde vive a oscuras, donde no puede alimentarse dignamente, donde hay pueblos donde la gente, los niños se desmayan porque no comen 3 veces al día. En ese escenario que ya es el panorama actual, desgraciadamente, también es el mismo escenario político en el que se rescatan aeropuertos sin aviones, bancos sin dineros y autopistas sin coches. Y se rescatan impunemente. Y hemos visto que todo eso es posible porque se ha utilizado el Estado para poder hacerlo. Porque nuestras propuestas, las propuestas de la izquierda,
son propuestas posibles, son propuestas factibles. Nuestras propuestas, desde el trabajo garantizado, me toco aquí porque lo tengo aquí, no en mi corazón, que también está en el corazón, son propuestas que son posibles técnicamente, pero que no existe la voluntad política a día de hoy para ponerlas en marcha, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de prioridad, porque es el propio Estado el que ha dedicado más de 22.000 millones de euros a rescatar Bankia, más de 4.000 millones de euros a rescatar autopistas, más de 4.000 millones de euros también a rescatar grandes empresas como la de Florentino Pérez, que era la empresa Castor, firmada por el Partido Socialista, ejecutada por el Partido Popular. Se trata de dinero que se está gastando porque la prioridad política del gobierno es esa y no otra. Han usado efectivamente el Estado para enriquecerse y para servir a sus intereses. Nuestro propósito es el contrario, usar el Estado para servir a los intereses de la mayoría, cambiar las priorizaciones. Veréis en el Congreso, cada verano, cada junio, hay un crédito extraordinario, un préstamo extraordinario que concede el gobierno con deuda pública a compra de material militar. El año pasado fueron 800 millones de euros, el año anterior 1.200 millones de euros, dedicados a la compra de tanques, obuses, misiles. Elementos que no suelen salir en los grandes medios de comunicación, pero que ahí están para quien quiera revisar las hemerotecas o los presupuestos y que indican perfectamente cuáles son las prioridades de este gobierno. Son prioridades que tienen que ver efectivamente con su modelo de sociedad y muchas veces las justifican en torno al lenguaje, un lenguaje que siempre es ideológico. Por eso hay que estar siempre alerta ante el lenguaje. Sabemos los economistas mucho de esto, porque cuando la izquierda sube los impuestos a los más ricos para poder financiar la sanidad y la educación para los más pobres, nos dice el señor Montoro, por ejemplo, uno de ellos, nos dice, ha subido la presión fiscal. Y la gente utiliza alegremente el concepto presión fiscal, pero si os dais cuenta, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si está a favor o en contra de la presión fiscal, nos dirá, fiscal no sé lo que es, pero presión es malo, así que estoy en contra. Entonces, usando sus palabras, su tablero de juego, ya habremos perdido antes de empezar a jugar. Por eso cuando Montoro baja los impuestos a los ricos, dice, hemos hecho un alivio fiscal. Probad a salir a la calle y preguntad si hay alguien que esté en contra de un alivio. Es imposible. Un alivio siempre es algo positivo, es algo bueno y por lo tanto nadie está en contra. Lo mismo ocurre con los rescates. A Grecia no la han rescatado. Cualquiera puede ir a Grecia a ver cómo la gente se muere de hambre. La gente no tiene empleo, la gente no tiene certezas, seguridades de futuro. No han rescatado a Grecia, han rescatado a los bancos griegos para rescatar a los bancos alemanes. Pero si el señor Montoro y el señor Rajoy aparecen y dicen, ¿estáis ustedes los de Izquierda Unida en contra del rescate a Grecia? Pues la gente se imagina que lo que está haciendo el señor Rajoy es lanzando un salvavidas a un griego que se está ahogando en el mar. Eso es lo que imagina. Entonces el lenguaje es pura ideología. Pongo otro ejemplo que yo creo que es de enorme actualidad. Es una anécdota que me contó un compañero, que ahora ya no la cuenta, pero que yo se la robo y la cuento aquí porque me parece representativa. Y la hemos vivido muchos. Cuando empezó el 15M, llegamos con nuestras banderas republicanas para reclamar pues un nuevo sistema político más democrático. Y nos decían algunos compañeros del 15M, no, eso es política, esa bandera es política. Y claro, empezábamos una discusión sobre, bueno, política es todo, tú también eres político y todo lo que se está haciendo aquí es político, pero bueno, guardamos las banderas y seguimos haciendo diálogo y reflexión en las plazas. Después nos llamaron los indignados y nos dijimos, ¿por qué? ¿Por qué nos llaman los indignados? Y nos decían las mismas personas, pues nos llaman los indignados porque hay un tipo excepcional que se llama Stefan Hessel, que ha escrito un libro que se llama Indignaos y es un tipo de referencia total. Nosotros decíamos, ¿y por qué referencia? Decía, porque fue un combatiente de la resistencia francesa contra los nazis. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Porque fue la bandera republicana la primera que entró en Francia, en París, a liberar la Francia de los nazis. Y claro, si perdemos nuestra historia, perdemos también la capacidad de entender quiénes fuimos para poder construir el quiénes seremos. Y yo ya sé perfectamente, no hace falta que me lo digáis, que si yo digo República en la sexta noche, Maruenda se retuerce y dice quema de iglesias, lo sé. Pero ahí está la batalla política. Tiene que haber alguien enfrente que le diga, eso no es así.
Eso es el resultado también de 40 años de dictadura y de una transición que quiso hacer borrón y cuenta nueva, olvidando los derechos democráticos. Y le tenemos que decir, de democracia, república significa más democracia, participación ciudadana, referéndum, revocatorios y una forma de entender la política que significa que la mayoría del pueblo tiene efectivamente la capacidad para tomar sus decisiones. Pero es esa la batalla política que tenemos que hacer, y los resultados electorales son lo que viene después, al final, el resultado de esos procesos de pedagogía, porque nos encontramos en esa coyuntura en la que a día de hoy el capitalismo exige prácticamente todo. Tiene hambre. El capitalismo tiene hambre de beneficios, tiene hambre de personas, tiene hambre de recursos naturales. Fijaos cómo es así que en las facultades de economía a las personas se les llama recursos humanos. Y si vais a cualquier empresa veréis que hay una sucursal de recursos humanos y un departamento de recursos humanos. Recursos humanos, las personas reducidas al nivel de un martillo, al nivel de algo para generar beneficios. Eso no está en los principios y valores de la izquierda. Por lo tanto, también se trata de cambiar la forma en la que entendemos la economía y la política. Y afortunadamente tenemos una ventaja. El bipartidismo está como brazo ejecutor de las políticas de recorte en sus horas más bajas de la historia. En sus horas más bajas de la historia significa que la gente estamos no solo repolitizándonos, sino que además sabemos quiénes son los responsables políticos que no han obrado solos. Este sistema político ha estado diseñado para el saqueo. Si yo pregunto aquí, si tiene sentido construir un aeropuerto sin aviones, me vais a decir que no tiene ningún sentido. Pero porque ninguno sois los constructores. Porque los constructores se han forrado y tienen todo el sentido del mundo para construir lo que sea, tenga sentido social o no. Por eso lo decía Rosalía, los sobrecostes, la forma habitual de proceder en este país, la forma de saquear el dinero público para unos pocos que cuando fracasaron ya se habían llevado el dinero o fueron rescatados por el gobierno. Y decía antes, insistía, batalla ideológica, pedagogía política. Veréis una cuestión, nuestras constituciones están siendo vaciadas. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social. Nuestras constituciones no se cumplen. Por eso es necesario avanzar en un proceso constituyente para que se puedan cumplir. Fijaos, voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Una vez puse en Twitter, soy un usuario activo, puse un artículo de la Constitución, sin decir cuál era. Puse, toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Es un artículo precioso, tan bonito que yo lo puse sin decir que era el artículo 128 y empezaron todo el mundo, una parte importante de la gente, diputados del PP, a decir comunista, que lo soy, pero en este caso lo decían con un ánimo peyorativo, señalando y diciendo... Y diciendo, ¿qué será lo siguiente? Saquear supermercados, empujar cajeras, totalitario. ¿Qué ha pasado en este país? Esta es la pregunta, para que un artículo de la Constitución parezca escrito por Izquierda Unida. ¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta. Un artículo en nuestra Constitución que parece escrito por Izquierda Unida, ¿no? Pues un compañero mío de la facultad, yo creo que me dio un poco el reflejo cuando me dijo, con otra anécdota, me dijo, Alberto, yo hace 30 años era de centro, en la facultad había profesores que eran más de derechas, profesores que eran más de izquierdas, y dice, y 30 años después yo soy de extrema izquierda, pero no me he movido, todos se han ido a la derecha. Por eso decía yo que las batallas políticas no solo son batallas electorales, son batallas fundamentalmente ideológicas, porque tienen que ver con cómo entendemos y cómo comprendemos el mundo, y por eso estamos ante un momento histórico, porque la gente está rompiendo la forma en la que entendíamos el mundo, en la que nos habían instaurado con los medios de propaganda, esos medios que nos vendieron, nos impregnaron el individualismo que todavía intentan impregnar. Yo he padecido, y digo padecido, como casi siempre cuestión el Congreso, en la Comisión de Economía y de Competitividad, que le llaman, que es donde hablamos de ciencia, a un portavoz del Partido Popular decir que en este país no hay fuga de cerebros, que los jóvenes no se van obligados, que se van a vivir aventuras individuales.
Claro, tienen mayoría absoluta, pueden decir todo tipo de chorradas, pero lo importante es entender que nos intentan inculcar que las salidas son individuales. Y aquí, si no entendemos que las salidas son colectivas, habremos concluido en un error. Las salidas son necesariamente colectivas. Por eso, a la pedagogía hay que unirle la organización. Sin organización no tenemos nada que hacer. Hay que saber lo que está pasando, pedagogía, pero hay que saber cómo nos organizamos. Hay que saber que esta oportunidad histórica solo podrá conseguirse con esa organización. Y en ese sentido, también es necesario recalcar la movilización. La movilización como instrumento no solo de concienciación, sino sobre todo también de presión. Decía Roosevelt en los años 30 del siglo pasado que él quería aplicar las políticas del New Deal, que eran unas políticas bastante conservadoras, pero revolucionarias para ese momento, que era una inyección pública de dinero bastante elevada para generar empleo. Y les dijo a los sindicatos, si queréis que yo la apruebe y yo quiero aprobarla, tenéis que salir a la calle a reclamarlo. Por eso, cuando se aprueba una ley antidesahucios como la andaluza, que era moderada, pero revolucionaria para el momento en el que vivíamos, con más de 300 desahucios al día, que hoy vivimos un momento todavía peor que el de entonces, sabemos que esa ley se pudo hacer, como decía Rosalía, porque había 500 personas parando desahucios de forma voluntaria y sufriendo además las penalizaciones administrativas por cometer un acto ilegal y oponerse a la policía. Pero ¿os imagináis lo que significaría que en vez de 500 personas parando un desahucio hubiera 50.000? Significaría una ley mucho más radical. Por eso no se puede pretender transformar la sociedad si no hay movilización en la calle. Es que hay que construir pueblos desde los barrios, desde el tejido social. Es que solo así se puede pensar en el día después de ganar. Porque la política es algo tan serio que no es una competición deportiva. En un partido de fútbol tú necesitas meter más goles que el rival. Necesitas solo ganar. En la política, en la que se disputa la forma en la que viven los ciudadanos y las ciudadanas, es tan importante ganar como saber si vas a poder sostener la victoria después. Por eso Grecia construyó una organización lentamente, que fue Syriza. Repensaron la izquierda cuando tenían que hacerlo y consiguieron transformar una organización para que fuera un instrumento útil. Y hoy están cambiando Europa, pero lo están pudiendo hacer negociando con mucha dificultad, porque su gente está en la calle reclamando y diciendo: este gobierno defiende mi dignidad frente al gobierno alemán. Pero si la gente no estuviera en la calle, ese gobierno hubiera caído de una forma clarísima. Y son los retos de Europa, los retos de España y los retos de Andalucía, son los mismos. En Andalucía llevamos padeciendo un sistema político clientelar, donde las grandes empresas se sienten muy cómodas con el Partido Socialista, donde realmente hay una estructura parasitaria y clientelar por parte de la administración pública, que impiden un desarrollo adecuado, económico y social para nuestra tierra. Y nosotros estuvimos en un pacto de gobierno con contradicciones, un pacto para conformar un gobierno de resistencia. No es un gobierno de izquierdas, no fue un gobierno de izquierdas, porque la izquierda se deriva de transformar, es una concepción ética para transformar la sociedad, pero sí era un gobierno de resistencia para evitar, como decía Rosalía, que sucediera lo que había ocurrido en Castilla-La Mancha, el cierre de centros de salud, las privatizaciones de hospitales. Y había muchas contradicciones, tantas como se derivan de una correlación de fuerzas donde Izquierda Unida solo éramos el 12% de los votos, que al final eso es lo que los ciudadanos quisieron dar a Izquierda Unida. Y con esas herramientas se hacen cosas en positivos y se someten y se tienen que aguantar contradicciones. Y ese pacto, que tenía todavía muchas leyes de izquierdas que favorecían y favorecerán a la mayoría de la sociedad, se rompió unilateralmente por Susana Díaz, porque Susana Díaz es, a mi juicio, la gran elegida por la gran coalición. Es decir, el mismo día que rompió con Izquierda Unida, pactó un reparto en la Cámara de Cuentas, un reparto de sillones con el Partido Popular, construyendo ya desde ese momento pactos puntuales con la derecha que tarde o temprano acabarán cristalizando muy probablemente en un gran pacto de Estado de estabilidad. Y le llaman estabilidad, pero se refieren no a estabilidad de la mayoría social. ¿Cómo le pueden llamar estabilidad a dejar que la gente pase hambre o que la gente no pueda calentar su casa? Le llaman estabilidad a la estabilidad de la familia Botín. Le llaman estabilidad a la estabilidad de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Y ese es el dilema que vivimos en todo este país.
en el que vivimos tiempos convulsos, nadie va a negar que los retos son enormes también para Izquierda Unida, sería deshonesto no decirlo, pero son tiempos ilusionantes, se mueve el suelo bajo nuestros pies. Como decía Marx y Engels en aquel famoso y necesario de relectura Manifiesto Comunista, todo lo sólido se disuelve o se desvanece en el aire, es decir, las viejas certezas se abandonan, no existen esas certezas y tenemos la oportunidad de construir una sociedad nueva. Tenemos la posibilidad técnica, tenemos nuestros planes, el plan de trabajo garantizado, la reestructuración productiva necesaria, porque si Alemania es una economía que se desarrolla mejor, es fundamentalmente porque tiene alta tecnología, porque produce productos de alta tecnología en torno a un 10%, mientras que España o Grecia lo hace a un 4% y a un 1% respectivamente, porque a nuestro país y a nuestra región la desindustrializaron. Nos convirtieron en una economía dependiente, periférica, dependiente de sectores de bajo valor añadido, que significa también dependiente de condiciones laborales mucho más precarias que en Alemania. Y la necesidad de reconstruir nuestra economía pasa también por entender que hay que reconstruir esta Europa. Por lo tanto, el objetivo de una nueva Andalucía es también el de una nueva España y es también el de una nueva Europa. Es un proceso constituyente construido desde abajo. Y desde abajo quiere decir que la política tiene que ser llevada a todas las esferas. Fijaros que uno de los problemas de la corrupción es que intentan generalizar. Por eso yo estoy tan desacuerdo con palabras como casta o como clase política. Yo no creo que haya una clase política, creo que hay políticos de distintas clases y sobre todo de distintas clases sociales. Políticos que defienden a los de arriba, a las grandes fortunas, y políticos que defendemos a los de abajo, a los trabajadores, a la gente más humilde y que levanta este país y esta sociedad. Porque un proceso de corrupción siempre tiene dos partes. Tiene la parte que pone la mano para recibir el sobre y la parte que da el sobre. Por eso cuando le pusimos la querella al Partido Popular desde Izquierda Unida, lo hicimos también a las grandes empresas que habían financiado al Partido Popular supuestamente. Porque los papeles de Bárcenas no solo decían quién cobraba sobresueldo, sino también quién lo pagaba. Y aparecían ahí grandes empresas como Mercadona. Y aparecían muchas otras grandes empresas que nunca son señaladas, pero que son también la otra parte de la corrupción. Por eso cuando hablemos de corrupción tenemos que focalizarlo en los dos ámbitos, en el ámbito político y en el ámbito económico. Y cuando se generaliza se comete un error, porque se empuja a la gente a la desidia política. Porque aquel que cree que todos son iguales pensará que no merece la pena votar. Y votar no es todo, es una parte, es un instrumento, pero votar es necesario, porque quien está muy contento de que no votemos es Ana Patricia Botín, está encantadísima, porque en nuestro país, igual que en la mayoría de Europa o en toda Europa, el principal problema democrático es que mandan quienes no se presentan a las elecciones. Manda un poder privado, salvaje, que tiene capacidad de chantajear, extorsionar y decidir por los propios gobiernos. Cuando se dice aquello de no podemos hacer esto porque se cabrean los mercados, hay que ponerle nombre y apellidos a los mercados. Son la familia Botín, la familia March y una serie de oligarquía financiera que, por cierto, si uno estudia claramente el origen de estas familias, se da cuenta de que hay determinadas particularidades. Acaban de saquear a AENA, igual que saquearon Endesa. Han vendido el 49% de AENA. Se lo han vendido en gran parte a dedo, a unas cuantas familias. Una de ellas es la banca March, que nunca sale. La banca March era la banca que financió el golpe de Estado de Franco, fue la banca de Franco. Y todavía sigue ahí porque las oligarquías franquistas siguieron siendo oligarquía también en los tiempos de la democracia. Y son aquellos poderes que no necesitan salir en la televisión para que la gente sepa que son ellos los que mandan. Y son ellos los que pueden descolgar un teléfono, como dijo por cierto Zapatero en el año 2008. Son personas que pueden descolgar un teléfono y cambiar una ley sin que hayan sido votados. Ese es el problema de este país. Por lo tanto, recuperar la democracia significa también recuperar los instrumentos. Y si hay gente que pasa hambre, habrá que repartir la comida. Y si hay gente que no puede calentar su hogar o que no puede encender la luz, tendremos que nacionalizar las empresas energéticas para que se pueda hacer. Termino ya.
Yo estoy muy contento de enfrentar estos retos. Son retos importantes para Izquierda Unida, para la izquierda, pero este país no se puede permitir que no exista una izquierda organizada que defienda los derechos de anteriores generaciones. Porque, mira, Marcelino Camacho dijo una frase que a mí se me grabó, que fue que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. No se pide permiso para conseguir lo que nos corresponde. Y también... Y también algo que Miguel Ángel ha dicho a la introducción: los derechos de hoy son las luchas de ayer, por lo tanto los derechos de mañana serán las luchas de hoy. Si no luchamos, nos van a arrebatar todo aquello por lo que mucha gente sufrió mucho e incluso murió. Mucha gente que se exilió políticamente, mucha gente que emigró, mucha gente que pasó tiempo en las cárceles, en las manifestaciones, que pasó mucho sufrimiento, mucha gente que ha luchado y que ha dejado todo su pellejo por conquistar una vida digna para los descendientes. Por eso es importante entender que en las próximas elecciones andaluzas, municipales, generales y las que vengan, en este ciclo político no nos estamos disputando sencillamente los gobiernos. Es que no nos estamos preocupando por las próximas elecciones, nos estamos preocupando por las próximas generaciones, porque lo que está en juego no son los gobiernos o la correlación de fuerzas de los parlamentos, está en juego un nuevo modelo de sociedad, y para eso necesitamos de todos y de todas. Cada uno hace su granito de arena, cada uno pone sus herramientas. Nosotros llevamos muchos años como Izquierda Unida, mucha historia y mucha necesidad de autocrítica para adaptar nuestra organización al tiempo histórico que nos corresponde, pero desde luego cada uno y cada una tiene mucha labor y corresponde hacerla, por lo tanto, como un compromiso social, como construir una sociedad desde los principios y valores de la izquierda, y a ellos necesitamos a todos y a todas, es que no cabe ninguna duda. Esto no lo van a hacer dos o tres, o lo hacemos todos o todas o no vamos a poder hacerlo, y afectos comunicativos hay que tenerlo también muy presente, hay que ir a todos los espacios. No vale quedarse en las Torres de Marfil, hay que salir a la calle, mancharse, ir al barro, al lodo, pelear dialécticamente, físicamente no es necesario, pero dialécticamente, empezar a confrontar, porque, entre otras cosas, esto seguro que me comprendéis, siempre lo digo y siempre me comprendéis. Yo, este sábado por la noche me gustaría tomar cervezas con mis amigos, pero voy a tener que aguantar a Maruenda y a Inda. Entiendo que estaréis de acuerdo con que es mejor lo de los amigos que lo de Maruenda e Inda, pero hay que ir allí donde se disputa la política, hay que ir también a los salones de la gente que todavía no sabe qué va a votar, que todavía no sabe qué es la prima de riesgo, y hay que explicarle que es un mecanismo también de estafa financiera, y hay que explicarle que no se le prestó 26.000 euros a Grecia, sino que se especuló con ello, y hay que explicar todo lo posible para que la gente se conciencie de lo que está sucediendo en este país, de que estamos ante un momento histórico y que no vamos a desaprovecharlo. Por eso es fundamental vuestra participación, convenciendo a todas aquellas personas que creáis para que se politicen y después voten. Si ya votan a Izquierda Unida, de puta madre, pero lo que nos jugamos es mucho más que unas simples elecciones. Por eso me satisface simplemente saber que de aquí sale la curiosidad por seguir aprendiendo, por seguir organizándose y por seguir movilizándonos, porque son las tres herramientas que nos van a permitir construir otro mundo posible. Y ya hemos conseguido una cosa fundamental en ese debate ideológico del que os hablaba, que es romper la idea de que no hay alternativas. La idea del no hay alternativas la puso de moda Margaret Thatcher en los años 80, años a los que le siguieron la tesis de Fukuyama del fin de la historia, de que ya no hacen falta ideologías, de que ya no hace falta hacerse grandes preguntas como ¿qué modelo de sociedad queremos vivir? Ahora sí nos hacemos grandes preguntas, hemos conseguido hacernos grandes preguntas, hemos conseguido soñar otra vez, porque desde esos sueños es desde donde construiremos el mundo real que vamos a poner en marcha, desde los principios y valores de la izquierda, porque yo no concibo otra forma de construir un mundo más justo. Por lo tanto, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho optimismo, muchísimas gracias.